Sí, claro, porque como te decía recién, teorías pueden haber muchas sobre esta planta. Pero otra cosa es vivirlo, es sentirlo y es vivir con tus propios ojos. ¿Sabes? El Nullius in verba también de la Real Academia Londinense de la Ciencia. Así que tenemos casos para que tú también te hagas tu idea de qué significa la marihuana, pero ya llevada a la vida real. Quiero que saludemos a Jorge y a Gabriela. Un aplauso grande para ellos también, que han venido a contar su historia. Ellos son los papás del Luca, ya conoceremos la historia del Luca, del Luquita, que debe estar durmiendo hasta ahora ya, pues, hasta ahora. Y también la historia de David Franchini, también quien pide un aplauso en esta noche de tabú, desentrañando tabúes. Comencemos contigo, David. ¿Tú por qué estás sentado acá? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu verdad que quieres contarnos a nosotros? Bueno, el año 2005 entré a Carabineros y el año 2010 sufrí un accidente trabajando para la institución. Ya. Un accidente en acto del servicio, me encontraba de servicio y en una persecución caí de 20 metros de altura en el interior de la iglesia de la Catedral de San Felipe. Desde 20 metros. De 20 metros de altura. Ya. Lo cual me causó varias fracturas, digamos. O sea, buena suerte que esté acá contando tu historia, o sea, caíste de 20 metros, ¿no? Es una suerte y gracias a Dios, yo creo. Debe haber un Dios que me dijo, tú no llegas hasta acá, tienes que hacer algo más en ese momento. Oye, caíste al suelo, quedaste, me imagino, todo quebrado. Según el informe que estábamos leyendo, tu pelvis, por ejemplo, quedó completamente destruida, ¿no? Ahí están tus fotografías cuando eras carabinero activo. Ahora me imagino que ya no lo puedes ser por todo lo que te ha pasado, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo quedó, cómo te recuperaste y qué pasó después de ese tremendo accidente. Bueno, igual es como difícil recordar todo quizás fuera de cámara uno recuerda más tranquilamente, pero claro, es difícil recordar todo el daño que uno sufre, digamos, al recibir un impacto así en el cuerpo. O sea, son dolores que uno no se imagina a veces. ¿Y la marihuana, qué significó en tu vida, en tu cannabis recuperación? medicinal. Cannabis medicinal es olvidar el dolor, es dejar de tener la preocupación de que iré a despertar en el suelo porque me revuelco en la cama en la noche, o iré a despertar arriba, que los dolores son demasiado fuertes a veces. O sea, ¿ha sido este uso de esta cannabis medicinal mejor que cualquier remedio o droga comprada en la farmacia legalmente? Sí, lo malo, el problema es con las dosis, porque yo hice un aceite con 10 gramos de marihuana, perdón, de cannabis medicinal, y digamos que con eso no es suficiente, digamos, para cubrir la necesidad de los dolores que uno tiene. Ya hablaremos de tu caso también, lo que ha significado, ¿no? Este caso con la institución. Tenemos ahí la portada. Esto fue en San Felipe, ¿verdad? Sí. Y este fue, bueno, fuiste portada de este diario, David, de allá de la zona, de la región. Grave al caer desde cúpula de la catedral, siguiendo al ladrón. Tú estabas cumpliendo con tu deber de carabinero y fuiste dado de baja después de esto. Sí, lo que pasa es que el año 2010, el año 2015, fui al hospital de Carabineros a retirar mis medicamentos como siempre lo hacía. Ya. Y me dijeron que no había stock ese día de medicamentos. Entonces, eso fue un día lunes. El día siguiente, yo dije, pucha, no tengo medicamentos, voy a ir a comprar cannabis. Porque tenía cannabis en la casa, pero estaba húmeda. Entonces, ¿y tú ya sabías que la cannabis te producía un ya la efecto estaba usando. La había cocinado, digamos, había hecho queque, igual con harta ignorancia en el tema, porque es difícil encontrar una receta, digamos, que le sirva a uno en la dosis, en la cantidad. Claro. Es complicado porque o te pasas y te puedes quedar dormido muchas horas o no te hace nada. Perfecto. Vámonos con el caso de Luca, el hijo de ustedes, Jorge y Gabriela. El Luquita nació con una epilepsia refractaria, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo fue ese momento de hace 3 años? Luquitas nació y a los 3 días hizo su primera crisis. Estábamos en la casa y se puso morado completo. Pensamos que se había muerto. Volamos a urgencia y en la urgencia pensaron que era apnea. Fue trasladado a UCI inmediatamente y haciendo los exámenes se dieron cuenta que en realidad eran crisis convulsiva y empezaron a taparlo de medicamentos. Las crisis las seguía haciendo, apnea,
nadie sabía bien qué pasaba, le tomaron exámenes, todo estaba bien. Y como a las 2 semanas, Lucas hizo un estatus convulsivo, que es cuando las crisis no paran o viene una tras la otra, sin parar. Fue intubado, con coma inducido, y ahí se empezó a hablar de una epilepsia de difícil manejo, que finalmente terminó en un diagnóstico de epilepsia refractaria. Las resonancias estaban normales, estaba todo normal, menos eso. Entonces... Ahí tenemos imágenes de Lucas con su hermano mayor, que esto fue antes de la... No, esto claro, todavía no probábamos. Ya, y aquí ustedes estaban ya, ahí ya había probado medicamentos, entre comillas, tradicionales dentro de la epilepsia. Claro. ¿Cuánto estaban gastando y qué diagnóstico tenían de que Lucas se podía haber recuperado? Llegó a tomar como 8 medicamentos a la par, con un costo emocional, económico, físico gigante, porque estuvimos el primer mes en una clínica y en un solo mes tuvimos 36 millones de pesos de deuda, más todo lo que implicaba exámenes extra. Todo el tiempo estábamos buscando alternativas además. Y en el fondo Lucas empezó a presentar cada vez peor, como que fue empeorando, a pesar de tener 7 medicamentos a la par, cada vez estaba peor, y ya el diagnóstico era una epilepsia refractaria que nadie sabía por qué, porque no había ninguna causa. Y en el fondo empezaron a pasarse la pelota entre los médicos, y finalmente nosotros nos fuimos al Calvo Maquena. Y mientras tanto, ¿seguían endeudados, seguían comprando, claro, seguían comprando? Todo el rato, y en el fondo después nos vamos de la clínica, nos vamos a salud pública y empieza todo de nuevo, porque ahí hay otro equipo médico y todos pensando que iban a encontrar la causa, y Lucas no había nada que lo calmara. Lucas convulsionaba y las crisis iban mutando, todas eran diferentes. O sea, Lucas podía estar convulsionando, no sé, con apnea, no respirando, como podía estar temblando, como podía estar con desviados los ojos, podía hacer de todo. A los 3 meses, Jorge, tu hijo, dicen, no tiene vuelta, ¿no? Está desahuciado. Claro. ¿Cómo fue, primero, sentir eso y seguir adelante? ¿Cómo llegan ustedes? Fue muy extraño, porque al final tuvimos una carrera muy cortita como para procesar esto. Entonces, como yo creo que ni siquiera lo alcanzamos a procesar. Era tanta la gravedad de Lucas que al final teníamos que estar ahí con él todo el día. Y sin olvidar que teníamos otro hijo. Por ende, ¿cómo uno lleva eso en el día a día? A los 3 meses, claro, vino el desahucio. ¿Y por qué no nos desmoronamos? Yo creo porque justo esas semanas previas, la Gaby había encontrado algo de la Charlotte, que era el reportaje que le hacen él, sobre la marihuana, y lo habíamos planteado, de hecho, a neurólogas más jóvenes que estaban ahí, que tenían como mi edad, 30 y tantos años, en ese tiempo, y ellas no negadas absolutamente el tema. Nosotros igual seguíamos viendo este tema, y ahí fue cuando nos juntamos con la Fundación Daya, con Ana María, y que nos empoderaron en cuanto a información. Volvimos al hospital, Lucas ya convulsionando ya desatadamente, y ya habiendo probado todos los fármacos. Y ahí en una junta médica nos avisan que ya no hay nada más que hacer, que es un desahucio, que tratarán de darle un estado de confort, que no sé cuál era, porque no se podía controlar. Jorge, pero mientras tú estabas hablando, estas son imágenes autorizadas por ustedes como padres, ¿no? Para que tengamos claro qué es lo que era el Lucas cuando estaba convulsionando. Esto antes de probar la cannabis medicinal. Y estos son los tipos de convulsiones que ustedes tenían que sufrir diariamente como padres, y el Lucas también. Y esa es una crisis suave, que se ve físicamente suave. Pero Lucas ahí estaba desaturando, que se llama, que es cuando empieza la oxigenación a bajar, porque no podía respirar bien, vomitaba y se alteraba todo su sistema, su taquicardia al cielo, así, mal. Y eso es una, después 30 segundos descansaba, venía la otra, 30 segundos descansaba, venía la otra, así, todo el día. Y así podía estar 1 hora... Todo el día. Todo el día. Todo el día. Fue tanto que para no volvernos locos... Mira, o sea, como padre, qué desesperante, qué impotencia, ¿no? Por eso tuvimos que hacer una suerte de turno. Onda, dormir un día con papá enfermero o mamá enfermera. Y el otro papá iba a descansar, a dormir con el otro hijo. Qué tremendo, ¿eh? No, y Lucas, el riesgo mayor que tenía estando en ese estado era que le viniera simplemente un paro. Porque su esfuerzo a nivel del corazón, de todo, era tanto... Todo el día, nosotros íbamos con él a urgencia y lo miraban, decían, pero ya, ¿y qué vamos a hacer si él es así? Y ¿Para decían, qué lo traen? Es que Muchas veces nos dijeron, ¿para qué lo traen? Médicos, ¿para qué lo traen? Los médicos le decían, ¿para qué lo traen? ¿Para qué lo traen? O sea, poco menos déjenlo morir. Un día nos dijeron explícitamente, chicos, eso fue en el hospital. En el hospital, medicina pública. Medicina pública. Me dijeron, chicos, el niño es así, esto no va a cambiar,
¿por qué no van a la casa y se reúnen en familia y esperan que esto acabe? Y yo le decía, pero ¿cómo va a hacer eso si el niño sigue vivo, sigue peleando, sigue respirando? Espérate, ustedes que ahora el niño tiene de eso pasado prácticamente 2 años y medio, 3 años. Casi, sí. ¿Cómo llegan ustedes a la cannabis medicinal y qué ha significado la cannabis medicinal? Ustedes trajeron acá una muestra, ¿no? Para las cámaras. Tómalo, Jorge. ¿Cómo llegan a esto y qué ha significado en la vida de Lucas? Bueno, y en la vida de ustedes como familia también, ¿no? Todo lo que fue la marihuana para nosotros, o cannabis medicinal, fue un descubrimiento y una prueba y error de un día a día, todos los días probando con él, observando, viendo cómo le iba haciendo el efecto, y lo único que vimos fueron efectos positivos. Entonces, por ejemplo, cuando él convulsionaba todo el día, y tú le dabas sus 12 medicamentos base y no pasaba nada, resulta que le dábamos una dosis de cannabis. Dejaba de convulsionar a los 45 minutos. Ok, le duraba 6 horas y volvía a convulsionar, le dábamos a las 6 horas. Llegamos a darle incluso cada 1 hora. Sin miedo y sin... Eso fue obviamente por... Y es como una gotita, mira, ese es Lucas Hoyo, ¿no? Sí. Cosita. El cambio ha sido increíble, ¿no? Sí, es un niño que despertó el día que se estabilizó gracias a la cannabis medicinal. Sí. Despertó porque antes de que Lucas usara cannabis era un niño como vegetal, desconectado. Tú, si tratabas de conectarte, conversar, algo con él, era un niño que estaba ido. Y después de que empezó a usar cannabis, Lucas empezó a mostrar conexión con el medio, balbuceo, seguimiento de mirada, empezó a comer por boca. Lucas lo estabilizó completamente, ¿no? Sí. Jorge, vayamos a la dosis. ¿Cómo se llega a esa dosis de...? ¿Eso es como, qué se podría hacer, un concentrado de cannabis? Sí, esta es la forma de preparar más concentrada que se puede decir que existe. ¿Ya? Porque se hace con alcohol, con una cantidad de gramos, que para sacar 1 ml de extracción necesitas 12 gramos. ¿Cuántas matas, por ejemplo, o cogollo, cuántos gramos se necesitan para esa dosis? Dependiendo, puede ser una plantita, como puede ser parte de una planta, de la producción de una planta. Pero es muy relativo porque depende de dónde tú puedas cultivar también. Si tú haces un cultivo indoor, quizás tu producción es más baja, pero hay que ser experto también, ese es el tema. O sea, ustedes han tenido que ser expertos, imagino, porque la vida de Lucas, según la propia experiencia de ustedes, se la deben. Y recurrir a la gente, a los amigos, que hay cultivadores amigos que se conmueven con el caso, y yo todavía cultivo una planta. Como padrinos, así como que padrinos Lo que pasa es que, por ejemplo, una vez llegó Lucas, llegamos a urgencia porque en la mañana de, por ejemplo, 11 de la mañana dimos la última dosis y la jeringa se nos acabó. Y no teníamos más. Y Lucas, a las 6 horas, porque más o menos en la época más mala, Lucas duraba 6 horas sin crisis y uno le tenía que dar la otra dosis y así manteníamos a Lucas sin crisis. A las 6 horas de eso, Lucas empezó a convulsionar, no para convulsionar y caemos en urgencia. Llegamos y le decimos a los médicos, Lucas no tiene marihuana. Y los médicos, que a esa altura ya todos sabían que usaba marihuana, y nos dicen... o sea, se quedan hospitalizados, lo estabilizamos como podamos, pero ustedes consíganse marihuana por su lado. Porque en el fondo el niño tenía que irse alta teniendo su remedio. Y era como gracioso, porque era como ellos que estaban ahí, que eran los médicos, que tenían que hacerse cargo de la situación, nos estaban como en el fondo cubriendo la espalda, pero estábamos nosotros haciendo todo el trámite. Ustedes rompieron además un tabú, a propósito de esta sección que estamos haciendo todos los días jueves, y ustedes rompieron paradigmas incluso médicos, y tengo entendido que Lucas es el primer niño de Latinoamérica que está clínicamente autorizado para usar cannabis medicinal, ¿no? Claro. Después de ese desahucio, nosotros de esa reunión hablamos con el doctor Marcelo de Vilat, que era en ese momento el neurólogo jefe del Carlos Maquena, porque yo te comenté antes que había hablado con otros neurólogos jóvenes. Y él dijo, ok, me parece, porque yo leí un paper y no sería malo experimentar. O sea, ese gesto yo creo que fue el que cambió la historia en el fondo. Mira, tenemos 2 casos acá, el de un niño, ¿no? El de padre, una familia entera, y también tenemos el caso de David, que ha pasado incluso por lo judicial, ¿no, David? Porque tus propios compañeros de armas, no sé cómo se llaman ustedes, los carabineros, de uniforme, a ti te toman detenido porque tú estabas cultivando en tu casa, tenías cultivo en tu casa para poder colmar tus dolores también, ¿no? Sí, lo que pasa ¿Cómo fue ese momento? Explícanos. Lo que pasa es que mi marihuana en la casa, mi cannabis medicinal estaba húmeda, entonces de ese modo no se puede usar, digamos. ¿Ya? Tuve que recurrir a comprar y en un momento llegué en un sector de Alameda, me senté, empecé a guardar mi envoltorio de cannabis en el bastón y llegó el OS7 y ahí me preguntaron, me dijeron que estaba guardando. El típico registro que le hacen a una persona, les mostré mis papeles médicos, que yo siempre andaba con ellos por si me pasaba algo, que ahí salen las fracturas que tengo, las lesiones, todo lo que acarreó el accidente.
Y aparte le mostré la placa identificándome como funcionario de Carabineros. Y no pasó nada. Y me imagino que también mostraste estas imágenes, ¿no? Este es tu pelvis, cuando te caes de los 20 metros, son tornillos. Ese es mi brazo. Ese es tu brazo también que tiene... Esos son cosas expuestas, metales expuestos que te pusieron para poder... ese fierro todavía está fabricarte de nuevo el brazo, ¿no? Todavía está en el brazo. Todavía tienes ese fierro en el brazo. Si no me lo pueden retirar. Oye, la pelvis también te pusieron esos fierros, ¿ya estos son externos o también tienes fierro en la pelvis? Los que se ven como rectos, esos eran externos, pero hay 2 tornillos que los tengo todavía en el sacro, firmando el sacro que está, digamos, así. Es increíble que, bueno, primero que estés vivo y segundo que hayas vuelto a caminar, David, después de todo esto, ¿no? Que uno tiene que esforzarse, si al final nadie va a llegar a hacer las cosas por uno tiene que... O sea, yo miraba mi pie cuando estaba en el hospital y decía, muévete, 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 hasta que de repente empezó a tiritar y de ahí me tiré para adelante, ¿no? Oye, y tú, me imagino que después de esto no puedes volver a ser carabinero porque te dan de baja, pero además, por esto del OS7, ¿qué implicancias legales te significó, ¿no? Que te hayan detenido? Bueno, hubo un proceso judicial y ese mismo día me dieron de baja. Yo estaba con licencia médica en ese momento de la detención. Me dieron de baja, entonces estuve como cerca de... ¿Y de qué te acusaron? ¿De narcotráfico? Tráfico y cultivo. Me estaban proponiendo 6 años y 1 día aprox. Ya. Entonces, al tiempo que pasó todo el proceso legal, digamos, me absolvió la justicia y, digamos, en junio, eso fue en marzo del 2016, ¿ya? Y en junio del 2016 me llegó una carta por el general director, ¿ya? La cual manifiesta que yo estoy dado de baja por mala conducta. A pesar de que yo sea absuelto por la justicia, pero tu institución te dio de baja por mala conducta. Sí, lo cual no me permite postular ningún beneficio ampliado en la institución. Y aparte que si, no sé, por algún trabajo pide antecedentes tuyos, va a ver que te fuiste de baja por mala conducta. Oye, y para ti, me imagino que en invierno los dolores son mucho más grandes por todo lo que estás sufriendo. Y tú trajiste acá Esta es tu medicina hoy día, ¿no? Porque quiero mostrarle una cámara acá. Este es un aceite que tú macerado de cannabis. Haces, un macerado de cannabis. ¿Cómo se fabrica esto? ¿Cómo llega este aceite y cómo te lo consumes para tus dolores? Uno tiene que hacerlo a baño María. Yo ocupé 10 gramos de cannabis no recuerdo la cantidad de ml de aceite de oliva, pero ese aceite ahora ya no me sirve porque ya mi cuerpo lo está asimilando. Entonces necesito una dosis más potente o otra cepa. Y eso implica tener más cantidad de plantas, o sea, perfecto, para ir variando. ¿Cuál es, terminando la conversación y también agradeciéndolo ya nuevamente su testimonio, ¿no? ¿Cuál es la gran reflexión que a ustedes les gustaría dejar para la gente que nos está viendo en la casa, pero también para las autoridades que nos están viendo en la casa y para todos ellos también que satanizan y que vamos a tener un debate una vez que terminemos con ustedes, con 2 personalidades que están a favor y otras 2 que están en contra del uso medicinal de la cannabis? ¿Qué le dirían a ustedes a esas personas que están en contra de esto como reflexión? Yo creo que para nosotros el tema del Lucas, contando toda la historia, que nosotros pasamos por lo que el sistema nos ofreció, ¿cierto? Uno llega a clínicas, hospitales, frente a todo lo establecido. Si todo lo establecido y autorizado te desahucia y tú encuentras en una planta que está en la tierra, independiente que tenga ciertas características e historia, tú descubres que eso es una medicina positiva, siendo no un experto en el tema, eso da ya, junto con toda la cantidad de casos que ya existen, es como para que se considere una vulneración horrorosa de derechos. Para nosotros es una vulneración del Estado, porque nuestro Estado, que somos todos nosotros, debería estar preocupado de sus ciudadanos, y en ese sentido no puede vulnerarnos los derechos de esa manera, sin permitir el estudio, por ejemplo, el acceso a que los médicos o los científicos puedan desarrollar estudios libremente, dejando de lado los estudios privados que se pueden hacer, porque eso es otra cosa. Pero a nivel estatal nosotros creemos que debiera empezar a trabajarse ya el tema muy seriamente y elevar el debate. No podemos quedar en esto de que si es bueno o malo, eso ya no es para nosotros. ¿Cómo cambió y para la percepción no de ustedes después de esta experiencia con un hijo? Y con un bebé. Antes, por eso. Con un bebé, tan chiquitito. O sea, ¿cómo era antes y cómo es ahora la percepción? ¿Qué significó haberlo sentido en carne propia también? Nosotros, en verdad, cuando nosotros supimos del caso de la niña, nos miramos y a esa altura ya Lucas súper desahuciado, dijimos así como, ¿te imaginas que la marihuana sea como su salvación en el fondo? Y fue como entre risa y entre como emoción, pero tampoco, uno igual como desde el punto de vista que conocía la marihuana recreativamente, no conocía más allá de eso. Entonces cuando
conectamos con Ana María Gasmuri, ella se comunica y corre a ayudarnos en el fondo, porque ellos de verdad fueron un apoyo fundamental para este camino de información, de contención. Ella nos muestra que está más cerca de lo que uno cree, porque la resina acá en Chile nadie la conocía, nadie usaba resina, toda la gente fumaba, pero nadie usaba resina. Entonces cuando ella nos cuenta que sí, que podemos, porque todos decían, váyanse a Estados Unidos, ¿qué vamos a ir a hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces estaba aquí en Chile, podíamos tener ayuda entre una red de papás que llevaban un poco antes, con niños más grandes. Nos conseguimos el aceitito y en el fondo... Me imagino que el caso de Luca ahora ya debe ser estudiado a nivel neuronal, a nivel médico. O sea, el médico al menos, que fue el que nos apoyó, que fue el jefe de neurología, doctor De Vilat, él siempre anotaba en su ficha cada cambio, cada cosa, pero él fue el único que tuvo como la valentía en el fondo de hacerlo, porque todo el equipo en el Calvo como que miraron, observaron, fueron buenos observadores, pero nada más. Entonces en el fondo él vio cambios en el Luca. Un día me lo encontré como 4 meses después, que no nos veíamos hace tiempo, y ve a Lucas y Lucas le sonríe, así como que le habla y Lucas le sonríe, y Lucas con suerte pensaban que iba como a abrir los ojos. Y lo mira y el doctor emocionadísimo, así como que no podía creer, que decía, síganle dando, porque esto es lo que le ayuda. Y hay un dato no menor, ¿sí?, que me gustaría decir. Lucas pasó por varias clínicas privadas, Las Condes, Santa María, y aparte del Calvo, nosotros cuando fuimos después, ya que usábamos la marihuana, decíamos cuando íbamos a las otras clínicas, Lucas usa marihuana en UTI, de la clínica Las Condes, por ejemplo, ok, no hay problema en usarla. Obviamente de eso no se habla, no se dice, pero es aceptado. ¿Por qué lo digo? Para que la gente que lo usa no tenga el miedo de pretender cortar su medicación natural en este sentido, si llega una... Y a propósito de miedo, Jorge, ¿cómo viven ustedes con las plantaciones que tienen que tener para su hijo? ¿Están en la legalidad, la ilegalidad? ¿Qué se sabe? O sea, ustedes podrían... Es que ahí está el problema, pues ahí hay otra vulneración grande de derechos, que es el tema de que la ley sea tan ambigua. La ambigüedad hace daño en una ley. ¿Por qué? Porque deja el tema del camino tuyo, el camino de nosotros, en manos del criterio de un policía X que se enfrenta a una situación de entrar a una casa y decir, oh, acá hay plantas, ¿qué hago? Claro. Entonces no podemos vivir así, no se puede después de todos los caminos que la Corte Suprema diga que no, pero pasas todo el No, y ya te quitaron las plantas. Entonces, claro, ya fuiste violado, te tienes que ir a declarar. Eso tiene que terminar. Ese tipo de ambigüedad tiene que terminar a través de una ley que sea realmente cercana a los ciudadanos. David, ¿cuál es tu mensaje entonces ahora terminando esta conversación? Uno como paciente se pregunta ¿por qué el Estado no me enseñó a hacer esto? Y sí una fundación que se preocupa por las personas que estamos sufriendo. Esa es la pregunta, ¿por qué el Estado no se preocupa de nosotros en ese sentido? O sea, esta dosis me va a durar ¿cuánto? Digamos, si estoy con una crisis fuerte, me va a durar 2 semanas. Si es que es muy fuerte. ¿Cómo son tus dolores? ¿Cómo podrías describirlo? No se lo daría a nadie, en pocas palabras, porque es como si te rajaran el alma. A veces decía, y no estar aquí. Con eso lo digo todo. O sea, es revolcarse en la cama a veces. Y es como complicado a veces. Es una sensación que es difícil de explicar porque es frío, calor, tirones. ¿De qué vives ahora que no puedes ser carabinero? ¿De qué estás viviendo? Estoy pensionado, pero estoy dado de baja. ¿Estás dado de baja pero pensionado? Sí, estoy pensionado y dado de baja a la vez. Bueno, después de ustedes vamos a hacer un panel, como te lo decía, va a estar Ana María Gasmuri de la Fundación Daya, va a estar también Gisela Cuester, que es una neuróloga que está a favor del uso medicinal, pero también tenemos una postura distinta, ¿no? Vamos a tener también a Francisco León, que es un doctor en filosofía, magíster en bioética, y también Nelly Baeza, que es médico, ambos son de la Universidad Central de Chile, para complementar también esta mirada y este gran testimonio que ustedes nos han traído, ¿eh? Yo quiero pedir un aplauso grande para Jorge, también para Gabriela y también para David, y darles la fuerza también para seguir adelante, ¿eh? Y ojalá que espacios como estos, este Living Ciudadano, que nosotros decimos que este programa también abra muchas mentalidades y le permita a los adultos, también a los niños, en el caso de ustedes, tener una vida más estable. ¿Ah? ¿Puedo decir una cosita? Para hacer como un antes y después, para que se comprenda, Lucas, antes de probar marihuana, convulsionaba 300 veces al día, 15 veces a la hora. Lucas ahora tiene una crisis una vez a la semana, puede ser una vez al mes, puede ser así. Una distancia entre crisis que es impagable porque nuestra calidad de vida mejoró en un 1000%. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias también, David. Hacemos una pausa
seguimos conversando en este día de tabú, destruyendo tabúes también acá en Cadena Nacional. No te vayas de viajes.